Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice el verso primero: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. Estamos casi llegando al final de este prólogo del Evangelio de Juan, estos primeros 18 versículos, y llegando casi al final, mi reflexión es que realmente si hay algo lo cual un cristiano, un hijo de Dios debe aprender a meditar y a reflexionar en su vida, es acerca de la persona de Cristo. Puesto que cristiano o cristianismo tiene su fundamento en Cristo. ¿Bien? Por tanto, su centro es el Señor Jesús. Alguien dijo que el cristianismo era cristocéntrico, y es así. Y estos primeros 18 versículos nos hablan casi exclusivamente del Señor Jesús. Por tanto, son un verdadero tesoro, así inagotable, para un creyente, para meditar, para leer, para releer, para pensar en el Señor Jesucristo, quién es Él y qué es lo que Él hizo. Y qué tiene que ver este Jesucristo conmigo. Para una persona que no ha creído en Cristo todavía, para una persona que aún no ha recibido a Jesús como su Salvador, sigue siendo fundamental, porque solamente en Él, solamente en Cristo, y ahí corito, ¿cierto? Solamente en Cristo hay salvación. Solamente a través del nombre de Jesucristo, solamente a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz, una persona puede llegar a tener salvación, llegar a tener comunión con Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Así que si una persona aún no tiene la paz en su corazón, aún no tiene la tranquilidad de estar en paz con Dios, la única recomendación bíblica es que esa persona busque acerca de Cristo. Puesto que Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esos 18 versículos Juan los pone al principio de su Evangelio, y ya luego se introduce en hablar acerca de todas las obras de Cristo, sus mensajes, sus predicaciones, sus milagros, sus hechos portentosos, sus profecías. Pero lo primero que se dedica a hablar es acerca del Señor Jesús. Hoy vamos a terminar con el versículo 14, que dice: aquel verbo fue hecho carne. Y la verdad es que de todos estos versículos, de estos 18 versos, yo diría que este es el central. El resultado de todo lo que Juan está queriendo decirnos, nos habló del verbo, de dónde viene, que ese verbo, su existencia es igual a la existencia de Dios, su eternidad es igual a la eternidad de Dios, y por tanto, concluye, ese verbo es Dios. Lo segundo grande que nos dice es que ese verbo es la vida, es el verbo de vida.
De hecho, en Primera de Juan así lo presenta. ¿Recuerdan lo que han leído varias veces en Primera de Juan? Habla del verbo nuevamente, dice, y le coloca un apellido. ¿Cómo le dice? Verbo de vida. ¿Ah? Porque como que los primeros versículos de Primera de Juan, es como que Juan retoma estos primeros 18 versículos también. Y le agrega el verbo de vida. Porque realmente lo que hizo el Señor Jesucristo al venir a la tierra, lo que hizo el Señor Jesús al encarnarse es venir a dar vida. No a todo hombre, sino a aquel ser humano que reciba esa vida. El verbo de vida. Por eso es que él habla de la luz en el Evangelio de Juan, que Él es la luz, ¿cierto? Por eso es que habla de que Él es el creador. Por eso es que habla que en Él no hay tinieblas. ¿Ah? Porque en realidad, donde hay vida, hay luz para el alma. Donde hay vida, Dios está creando cosas nuevas. Y Cristo, el verbo, es el verbo de vida. Y este versículo 14, aquel verbo fue hecho carne, es como el resultado de todo lo que quiere decir Juan. Hasta el momento aún no nos presenta el nombre de este verbo, Jesús, Jesucristo. Pero aquí es el primer versículo en donde Él nos deja planteado qué relación tiene con la humanidad este verbo que es la vida, que es la eternidad, que es Dios mismo. Este verbo fue hecho carne. Bien podría decirse que este versículo es uno de los más relevantes o más importantes de todo el Nuevo Testamento. Porque dice, en pocas palabras, el hecho más importante en toda la humanidad. La venida de Cristo a este mundo para morir en la cruz. Cristo, siendo Dios mismo, se hizo carne. Y realmente resume todo lo que Juan quiere decir en este prólogo. Que ese verbo creador es el que vino al mundo. Ese verbo que mantiene el orden del universo es el que se ha hecho carne. Y él dice, yo lo vi con mis propios ojos, yo fui testigo de esto. Y él no dice que el verbo se hizo hombre, ni que tomó forma humana, ni que tomó un cuerpo. Es como que no quiere dejar espacio de duda de que Jesucristo no se disfrazó de hombre. Cristo se hizo carne, se hizo ser humano, se hizo de hueso, de carne, de piel. ¿Ah? Es decir, lo dice de la manera más cruda que lo podría haber dicho. No dice se hizo hombre, se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne, para que nadie le quede ni una duda. No es una apariencia de hombre, no es una simulación de que se hizo hombre, no es que con su poder él se disfrazó y cambió su apariencia para parecer ser humano. No. Él se hizo hombre, se hizo carne. Y era necesario que lo dijera así, porque no faltaban las personas que empezaron a pensar eso acerca del Señor Jesucristo, como que Él se había simplemente disfrazado. ¿Ah? Vamos a leer un par de versículos, Primera de Timoteo 3, 16. Leamos todos juntos, por favor, versículo 16, en voz alta. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí resumen de lo que Cristo hizo. Pero dice que esta encarnación de Jesucristo es un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que se escucha, se entiende parcialmente, pero no se puede entender cabalmente, completamente. ¿Qué es un misterio? Algo que no siempre ha estado revelado completamente. Es un misterio. Que Dios, siendo el creador de todas las cosas, siendo el todopoderoso, Dios siendo aquel que no lo puede contener nada porque es eterno, se haya hecho hombre, un misterio. Pero así fue. Dios se encarnó y nació como un ser humano, como cualquier ser humano, y se hizo hombre. Y dice este texto que eso que Dios hizo es un acto de piedad de Dios.
Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad de Dios. Es decir, el hecho que el Señor Jesucristo se haya hecho carne, que el Verbo se haya hecho carne, tiene que ver con la piedad, con la misericordia de Dios. Para contigo, para conmigo. La historia que todos conocemos de que Jesucristo, y a veces la muestran en películas, ¿cierto?, que Jesucristo murió en una cruz, que caminó por esta tierra, que fue agredido por otros seres humanos. Todo eso que sucedió tiene que ver con el misterio de la piedad de Dios. Dios ha tenido piedad de esta humanidad, habiendo Él mismo venido a este mundo, tomando forma de hombre, haciéndose carne. Así que cuando hablamos de Jesucristo, no estamos hablando de un gran profeta únicamente. No estamos hablando simplemente de un gran hombre, de un gran hombre como a veces se le tilda, se le pinta. Un gran hombre que dejó un tremendo ejemplo. No estamos hablando de alguien digno de imitar en todo lo que hizo. No estamos hablando de una víctima que murió a manos de los romanos. Estamos hablando de Dios hecho hombre, hecho carne, caminando por este mundo, realizando diversos milagros y obras y entregando un mensaje claro de salvación, de arrepentimiento, de perdón de pecados, de conversión, de que la gente se volvieran a Él, que miraran la cruz de Cristo, lo que Él iba a realizar en la cruz del Calvario para morir por ellos. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La pregunta es si has recibido la piedad de Dios en tu alma. ¿De qué manera la piedad de Dios que le hizo a Él venir a este mundo como ser humano, haciéndose carne, para morir en una cruz, ha influido o ha impactado tu vida? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y dice más abajo, predicado a los gentiles, predicado al mundo entero. Tal como hoy día tú estás sentado escuchando una predicación acerca de este Cristo, acerca de este Dios encarnado, predicado a tu alma, a tu corazón. No para que sea una predicación más que uno escucha, sino para que uno reflexione realmente qué tiene que ver la venida de Dios a este mundo, haciéndose hombre y sufriendo todo lo que sufrió en esa cruz conmigo, porque Dios dice que fue por piedad. Creído en el mundo. No dice creído por el mundo, dice creído en el mundo. ¿Ah? Es decir, no todo el mundo ha creído en Él, pero en el mundo hay personas que han creído en Él. ¿Te puedes contar dentro de esas personas que han creído en Dios, que vino y se encarnó, tomó forma de hombre? Su nombre fue Jesucristo. Y que en esa cruz, Jesús, el hombre perfecto, murió. Y que murió por ti. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este pasaje declara esas verdades grandiosas y que no se entienden completamente por muchísimas personas hoy en día. No son entendidas por una parte muy grande de la humanidad. Que Dios se haya hecho carne, que Cristo llegó a ser hombre para morir en nuestro lugar, para proveernos salvación. Un Dios que se hizo ser humano, para darnos perdón, para darte perdón y vida eterna. Vamos a leer otro pasaje en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Vamos a leer todos juntos el 14 y el 15, por favor. Todos juntos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Carne y sangre. Aquí dice por qué el Señor, por qué Dios tomó carne y sangre, es decir, se hizo hombre. Y tenía propósitos. Primero, destruir aquel que arruinó a esta humanidad. ¿Quién es ese? El diablo. Y el diablo existe, ¿eh? No es un mito, no es algo para la risa, es un ser real. Es el enemigo de Dios, es el enemigo de esta humanidad, que le ha arruinado la existencia de esta humanidad. Dios se hizo hombre, participó de carne y sangre, dice este texto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida a servidumbre. El temor de la muerte. Eso fue lo que el diablo puso en la raza humana. Temor a la muerte. ¿Por qué? Porque allá en el paraíso, en Edén, le dijo a Eva, le dijo a Adán, ciertamente no morirás. Y los engañó. Y ellos desobedecieron a Dios. Y desde ahí en adelante, generación tras generación, la muerte en la vida de los seres humanos ha sido una constante. No hay ningún ser humano que no pueda decir que la muerte no era algo seguro en su vida. Todos tenemos que morir. La pregunta es, ¿cómo estás tú preparado para el día de tu muerte? Hay un texto de los profetas menores que dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado para el día de tu muerte? Para el día en que tengas que encontrarte con tu Creador. ¿Qué es lo que has de decir delante de Él? La Biblia enseña que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que por eso merecemos un juicio muy justo por nuestros pecados, y que el veredicto de ese juicio está claro, es una eterna condenación, separados de Dios por toda la eternidad. Pero también hay una buena noticia. También la Biblia dice que Dios nos ama. Nos ama tan profundamente que dice que Él no quiere la condenación nuestra. No quiero la muerte del impío, dice, sino que éste viva. No lo quiere. Y es tan grande su amor que Jesucristo, Dios mismo, se hizo hombre para venir a morir en esa cruz y destruir esa condenación que tú tienes sobre ti, sobre tu alma, sobre tu cabeza, sobre tus hombros. Y el llamado que Dios hace cuando leemos versículos como este, que aquel verbo fue hecho carne, es decir, ¿qué vas a hacer entre tú y Jesucristo? ¿Vas a creer que Jesucristo en la cruz estaba muriendo por ti, estaba derramando su vida por ti, estaba recibiendo el castigo que merece tu alma por amor? Porque no quiere que tú seas condenado. Quiere salvarte. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida a servidumbre. No más temor a la muerte para la persona que tiene paz con Dios en esta vida. No más temor a la muerte para la persona que ha visto en Jesucristo su Salvador. No más temor a la muerte para la persona que ha visto que en Cristo, en esa cruz, estaba realizándose el acto de amor más grande que un ser humano puede tener, entregando su vida.